Saludos a todos, bienvenidos a Campus 5.0. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Qué más puedo decir? El maestro Salvador García Alejandro. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación y tiene una maestría en Literatura Mexicana del siglo XX y aparte una segunda maestría en Educación. ¿Qué más puedo decir? Un especialista, creo yo, en el tema. Y maestro Salvatore, amigo también, porque ya tenemos mucho tiempo de conocernos y siempre ha sido un placer. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, maestro David. Para mí es un placer poder compartir algunos puntos de vista que ojalá sean pertinentes e importantes para las personas que posteriormente vean este contenido. Gracias, maestro. Bueno, el objetivo principal, al igual que en pláticas anteriores, es ver la posición de docentes, principalmente, acerca de cómo la inteligencia artificial está irrumpiendo directamente en el aula. Y cuando me refiero al aula, no me refiero solamente a estudiantes, sino sería estudiantes, académicos, directivos, porque creo que también es un punto muy importante que debemos de considerar. Para comenzar esta plática, maestro, pues me gustaría saber cuál es su opinión acerca de cómo la inteligencia artificial ha venido entrando, principalmente en el área de los estudiantes, que es un espacio donde veo que varios de ellos la ocupan todos los días y me refiero directamente a ChatGPT, a Gemini de Google. ¿Qué piensa usted, maestro, de este punto? Bueno, pues como todo, primero que nada, David, pues habría que contextualizar que como toda tecnología, pues la tecnología finalmente pienso que es neutra, ¿no? Va a depender mucho el tipo de usuario y el uso que se le dé, si esa tecnología puede ser en beneficio o en detrimento de la persona que lo ocupa, ¿no? Recuerdo mucho un libro muy importante que recomiendo a todo tu público que se llama La deseducación del lingüista estadounidense Noam Chomsky, en donde justamente él habla acerca de pues la irrupción de la tecnología, ¿no? Siempre que aparece una nueva tecnología, se habla del desplazamiento de otras, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció la prensa escrita, decían que la gente iba a dejar de leer libros; cuando apareció el televisor, la gente decían que iban a dejar de ir a ver el cine; y cuando apareció, por ejemplo, ahora más recientemente las plataformas de streaming, la gente dijo, bueno, pues ya no va a haber ninguna necesidad que la gente vea televisión y vea el cine, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo se ha comprobado que una plataforma o una tecnología normalmente no desplaza tan fácil a otras, que ya tienen como más arraigo entre el público. En el caso de la educación particularmente, creo que los alumnos, también los profesores y los directivos, como bien lo menciona maestro David, pues estamos incurriendo en esta nueva herramienta, haciendo algunos escaseos en el caso de los directivos y los docentes, ¿no? Porque pues los chicos, al tenerla más a mano y ser ya totalmente ciudadanos digitales, para ellos es mucho más fácil recurrir a la herramienta. Sin embargo, creo que pues es una herramienta o una arma de doble filo cuando se recurre para ella para todo, ¿no? Entonces se crea cierta dependencia que no es muy buena en el aspecto de que, bueno, en algunos sistemas educativos de primer mundo, como es el caso de Dinamarca, de Finlandia, están optando por volver a las libretas, ¿no? De papel con lápiz, ¿no? Entonces, a los chicos ya no les está permitiendo utilizar ni tabletas, ni teléfonos celulares, ni inteligencia artificial. Se está volviendo a la vieja escuela de papel y lápiz, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que es, pues como todo, ¿no? Es una herramienta que va a depender mucho de para qué la ocupe, para qué la ocupe el estudiante, para qué lo ocupen los directivos, para qué lo ocupemos los docentes. Yo creo que es perfecta esa posición. La semana pasada tuve también la oportunidad de platicar con otros especialistas, principalmente en el área de la comunicación. Creo que usted es especialista en esa área en particular. Y algunos de ellos me comentaban que para sus prácticas, para escribir algún material, guión, toda esta cuestión que se desarrolla en el área de la comunicación, ya les piden que sea en el cuaderno. Ahora sí, literalmente les solicitan, trae un cuaderno de la calidad que tú quieras, grande, pequeño, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. todos Cada quien, tamaños. exactamente, del tamaño que tú quieras, y lo vas a redactar aquí. ¿Cómo vas a Así hacer es. la entrega? Le vas a tomar una fotografía con tu celular y la vas a subir y yo veré cómo la leo. Creo que es un punto interesante y lo traigo a colación porque creo que en el área de la comunicación, de entre todas en donde está irrumpiendo la inteligencia artificial, es una de las que más impacto tiene. ¿Por qué creo yo eso? Porque la cuestión de escribir reportajes,
artículos, guiones y cualquier tipo de material que en algún punto se vaya a publicar en algún canal digital, o bueno, en la prensa escrita, porque he llegado por ahí, por ahí a ver eh, algunas publicaciones en periódicos donde le nota un cierto estilo ChatGPT. Repito, no tengo evidencias, pero tampoco tengo muchas dudas. Dudas. Exactamente. Creo que está afectando fuertemente al área de la comunicación, entre otras. Bueno, ¿Qué sí, piensa claro, por usted, maestro? supuesto. En cuanto al área de educación, al área del aprendizaje, incluso hay estudios de neurocientíficos, como es el caso, por ejemplo, de este fabuloso libro que se llama Robots de Phil Hosband, en donde hace pues toda la historia, ¿no? De dónde vinieron los primeros robots hasta los robots más avanzados, como por ejemplo el motor de búsqueda ChatGPT, que no es más que eso, realmente es un motor de búsqueda muy, muy avanzado con una capacidad de lectura muy rápida, ¿no? Que busca, dependiendo de lo que se le da a través de una orden, el famoso prompt, ¿no? ¿Qué información puede generar? Aunque, por ejemplo, pues ya ha habido casos bastante claros y espantosos en donde la misma inteligencia artificial inventa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto le pedimos que nos dé un reporte o nos haga una presentación sobre un tema de biología y de pronto le dice, cítame las fuentes donde te basaste y cita libros que no existen, ¿no? No han sido pocas, sino ya muchas las ocasiones en donde se le ha cachado a la inteligencia artificial haciendo trampa, ¿no? Y es ahí justamente en ese aspecto en donde puede ser peligroso para los estudiantes porque ellos dan por hecho que si la inteligencia artificial les arroja cierta información, pues toda esta información es verificable y es verídica, cosa que no es cierto, ¿no? También comete errores, también hace trampa y bueno, recientemente también ha habido casos de inteligencia artificial que se ponen a platicar en idiomas que ellos inventan, lo cual pues ya aparece como novela de ciencia ficción y una distopía, ¿no? En donde las máquinas empiezan a dialogar en idiomas que ni siquiera nosotros conocemos. Y ha habido casos, como el caso de Meta, en donde tuvieron que desconectar a su inteligencia artificial porque ya se estaba poniendo a platicar con otras inteligencias artificiales, pero en idiomas no humanos, ¿no? Totalmente computacionales. Y pues eso sí está muy creepy y da mucho miedo. Creo que uno de los aspectos más preocupantes en el sentido estricto es el tema de la dependencia, ¿no? Mientras más crezca y más alimentemos la inteligencia artificial, parece ser que en sentido inverso, pues más va a crecer, por otra parte, nuestra dependencia. Y esto puede crear de pronto personas que sin ella ya no poder hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, para todo van a tener que consultar a la inteligencia artificial al punto de preguntarle cuántas horas tengo que dormir, cuántas veces tengo que comer y cómo se debe respirar, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos llegar a esos casos tan extremos en donde por ahí decía un filósofo español, ¿no? Entre más crezca la inteligencia artificial, parece que más va a crecer también la estupidez humana. Y bueno, yo creo que un poco como las novelas de Ray Bradbury, ¿no? No creo que los seres humanos seamos tan tontos, pero tan tontos de cavar nuestra propia tumba, alimentando a un invento nuestro, ¿no? Al grado tal que de pronto, bueno, ya en estos momentos es más fuerte que un jugador de ajedrez, calcula más rápido que cualquier matemático, escribe y lee más rápido que cualquiera de nosotros, ¿no? Sin embargo, aún podemos tener cosas que la inteligencia artificial no tiene, como el sentido crítico, la intuición y muchas cosas que son propiamente humanas. Así que creo que debe haber un equilibrio, sobre todo en el campo de la educación, en donde a los chicos les decimos, mira, esta es la herramienta, claro, por supuesto, úsala, explórala, pero tampoco desperdicies las otras posibilidades que tenemos, ¿no? Como papel y lápiz, como leer libros, como caminar, hacer ejercicio, un montón de cosas que también desembocan cosas interesantes en nuestra mente. Recientemente leí un artículo muy interesante en donde hablaba de que ya nadie tiene la capacidad de aburrirse, ¿no? Estamos tan rodeados de contenidos, de tantas tecnologías, de tantos aparatos, tantos dispositivos, tantos contenidos, tantos videojuegos, tantas cosas que hay en el mundo actualmente, que ya nadie se da la capacidad de aburrirse. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el escritor español ya desaparecido Javier Marías decía que gracias a la aburrición se inventaron un montón de novelas buenísimas, ¿no? Gracias a la aburrición se inventaron orquestas sinfónicas, sinfonías completas, obras de teatro completas, pinturas completas. De pronto el artista estaba aburrido, sin nada que hacer, ahí en medio de un pueblo y de pronto veía pasar una muchacha o veía una mariposa y decía, hey, esto es lo que me faltaba para hacer este lienzo, ¿no? Entonces creo que también esa mm, omnipresencia, ¿no? De la inteligencia artificial en nuestras vidas puede causar el punto en donde nosotros perdamos la capacidad de tener mm, aspectos creativos, de tener aspectos críticos de la realidad y que pues también puede caer mucho en eso que se conoció en un tiempo como la posverdad, las fake news y más temas que son más competencia
de la comunicación masiva que de la educación, pero creo que el punto aquí va a estar en cómo vamos a hacer para equilibrar estas dos cosas, es decir, que los chicos utilicen la herramienta, pero que no se vuelvan dependientes de ella. Totalmente de acuerdo, maestro. Yo creo que aquí hay un punto importante. En este sentido, yo creo que los jóvenes, estudiantes y no estudiantes también, ya tienen el alcance de la herramienta en la mano. Es decir, en su celular conozco una gran cantidad que ya la trae ahí y que pregunta lo que quiera. Ahora, ¿usted considera que los docentes, y me refiero a docentes, pues tal vez de nivel superior, porque creo que es donde está teniendo más impacto? Todavía no he platicado con nadie de nivel medio superior, preparatoria, que sería la equivalencia. ¿Están preparados para afrontar esta herramienta así como en algún momento entró el Internet, así como en algún momento entró la computadora y fue desplazando conocimiento? Totalmente. Aquí el punto es de que la inteligencia artificial está comprobado que responde a dos cosas muy claramente, ¿no? Por un lado, la amabilidad. Parece mentira, maestro chino, pero cuando usted le habla con amabilidad, por favor, ¿podrías ayudarme a investigar sobre tal tema? Responde mucho mejor que cuando solamente le manda a usted la indicación así secamente, investiga sobre tal tema. El hecho de pedir por favor, gracias, decir las buenas maderas le gustan El a la factor inteligencia humano. artificial, exactamente, le gusta la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues creo que es la parte lingüística, ¿no? Paradójicamente, en un mundo tan lleno de imágenes, videos y audios, la inteligencia artificial depende de que el famoso prompt que le llaman, la indicación que uno le dé, sea lo más precisa posible. Y en ese sentido, requiere un alto nivel de precisión, ¿no? Es decir, porque yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que haga una imagen de un gatito tomando una malteada en la playa, ¿no? Pero entre más precisa sea la indicación, mejor va a ser la imagen apegado a lo que yo estaba pensando en un punto al principio de la indicación, ¿no? Entonces, el regresar a los libros, el regresar a la lectura y sobre todo a la escritura va a ser fundamental para todos aquellos que quieran tener óptimos resultados por parte de la inteligencia artificial. ¿Qué estoy diciendo? Que entre más preciso seas tú a la hora de redactar la indicación, el famoso prompt, mejor va a ser el resultado que tengas. Es decir, nunca va a ser lo mismo dibuja un gatito tomando una malteada, dibuja un gatito atigrado, que tenga más o menos un año de edad, que esté en una playa de Cancún, que la malteada sea de vainilla y se esté derritiendo en el vaso. A eso me refiero, es decir, entre más cantidad de palabras y mejor redacción lingüística tengamos, el resultado que vamos a tener de la inteligencia artificial va a ser más sorprendente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estudiantes y todos los usuarios de las inteligencias artificiales se van a tener que ver obligados a leer y a escribir y preferentemente hacerlo a mano y en papel y con un lápiz. Yo creo que ahí nos enfrentamos a un dilema, maestro. Ujú. Estadísticamente hablando, estas nuevas generaciones leen menos, por lo menos estadísticamente hablando. Y punto número dos, ya no escriben a mano. Una gran cantidad de ellas es directamente en el móvil. Es más, ya está, y hasta trucos hay en mil herramientas para no tener ni siquiera que escribir palabras completas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos decirle a esos estudiantes, necesitas leer para poder redactar un prompt, una instrucción precisa para obtener un resultado digital? Ese es realmente ese es el gran reto, ¿no? Porque se está volviendo, lejos de ser un círculo virtuoso, está volviendo un círculo vicioso. Es decir, insisto, ¿no? Yo lo veo en las clases constantemente de que los chicos para todo le preguntan a la inteligencia artificial, todo, 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 todo. Ya no, ya ni siquiera se toman la molestia de buscar en Google o en otras fuentes. Todo es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier necesidad de conocimiento que ellos tienen, van y se lo preguntan a la inteligencia artificial. Entonces también la inteligencia artificial va aprendiendo de la forma de redacción del usuario y se da cuenta que a lo mejor comunicativamente no es tan competente para redactar. Entonces también se va adecuando un poco, digamos, a estas carencias lingüísticas. Sin embargo, pues es como que la punta de lanza y las investigaciones más recientes apuntan a que justamente la cuestión lingüística va a ser muy fuerte en los próximos años en los modelos de educación a nivel mundial si queremos obtener mejores resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Y si también queremos alimentar por parte de nuestros alumnos el pensamiento crítico, que ese yo creo que no hay que dejarlo de lado, independientemente cuál sea la herramienta con la que se esté trabajando, ¿no? Cuando nosotros como docentes o como sistemas educativos renunciamos a fomentar en los alumnos el gusto por aprender, el gusto por la búsqueda, ¿no? Porque yo pienso que
El verdadero aprendizaje, como decía Paulo Freire, consta de dos elementos, ¿no? La búsqueda y el hallazgo. Para uno como estudiante de cualquier rama, no hay nada más motivante, ¿no? Que tener una inquietud, tener un hueco, ¿no? Que diga, bueno, yo no sé por qué la luna está ahí arriba y no se cae. Y de pronto decir, bueno, tiene que ver con la gravedad y descubrir que la gravedad es la que mueve no solo al mundo, a la luna, sino al universo entero. Y ese pequeño descubrimiento de, antes yo no sabía por qué la luna no se caía, yo ya sé por qué se mantiene donde está y de hecho cada año se está alejando de la Tierra. Es esa chispa que da la búsqueda y por otro lado el hallazgo, no debemos dejar pasar, ¿no? Y yo creo que con estas tecnologías estamos perdiendo un poco la capacidad de asombro, ¿no? Ya a los estudiantes muy pocas cosas les asombran o les sorprenden, ¿no? Porque piensan que todo lo tienen o por un lado en la inteligencia artificial o por otro lado en los tutoriales, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Oye, que necesito saber qué ropa debo usar para una cita. Bueno, no te preocupes, aquí busco ahorita en TikTok ropa para una primera cita. Voy a ir a conocer a mi suegro y no sé qué hacer. No te preocupes, aquí te presentamos el protocolo de qué hacer cuando vas a conocer al suegro. En fin, o sea, no lo veo mal. Es decir, que los chicos tengan acceso a toda esta información, está bien, pero también está bien que aprendan otras cosas que no están ni en las redes ni en la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual es todo un reto, porque creo Sí, un que reto. tengo entendido, leí un artículo la semana pasada, donde un Ujú. especialista comenta que tal vez en un año, año y medio, la inteligencia artificial tendrá acceso ahora sí a toda la información de la historia de la humanidad. Es decir, Así estamos es. hablando de que en muy poco tiempo vas a verlo todo o casi todo. Pero bueno, eso es algo que tendremos que ver cuando llegue el momento. Pasemos un poco al nivel, salgamos del aula como tal, siguiente nivel, nivel academia, nivel docente. ¿Usted cree, maestro, que las instituciones, las universidades van a tener que readaptar los programas de trabajo donde la inteligencia artificial ya esté ahí en medio, sea parte del proceso educativo? Sí, totalmente. Yo creo que es una herramienta que es ineludible en estos momentos de la historia de la humanidad. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pienso que, que la tenemos que ver siempre como como un medio y no como un fin, ¿no? Es decir, que el aprendizaje no esté centrado en desarrollar inteligencia artificial o aprender a manejar la inteligencia artificial, sino que esté enfocado siempre en el alumno y que el alumno pueda tener estos hallazgos y estos descubrimientos a través de la inteligencia artificial, pero no solamente a través de ella, sino que también conozca otros canales para conocerlo. O sea, yo creo que mi preocupación como docente fundamental es esa, ¿no? Es decir, no podemos negar la presencia de la inteligencia artificial, pero no podemos entregar toda nuestra aprendizaje y toda nuestra curiosidad y todos nuestros hallazgos solamente a ella, ¿no? Porque en estos momentos, pues es una gran lectora de libros, ya se ha leído casi todos los libros que hemos escrito como especie, ¿no? Y pues nos lleva una gran delantera. Sin embargo, insisto, ¿no? Hay otras cosas que los seres humanos hacemos que la inteligencia artificial pues todavía no puede hacer, pero no dudo que más adelante pueda desarrollar. Y creo que nuestros alumnos lo que necesitan es conocer la herramienta, ocuparla para lo que es, pero también, también entender que hay otros caminos que los pueden llevar al mismo grado de descubrimiento y de hallazgo que la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, maestro, y creo que aquí lo ligo con uno de los últimos temas de esta conversación, que es la cuestión de los retos éticos. Uh, La parte ética del uso de la inteligencia artificial, eh, se tendrá que trabajar ya directamente en el aula sobre cómo es la ética o cómo se aplica la ética para el uso de la inteligencia artificial. Y lo digo en un sentido, dejando un trabajo, dejando un proyecto, dejando algún tipo de tarea, si lo queremos ver ya a ese grado, decirle, oye, ¿sabes qué? Sí puedes usar la inteligencia artificial. Bueno, ni siquiera le voy a dar permiso porque sé que lo van a hacer, -huh. posiblemente, una gran cantidad de ellos. Pero ¿cómo le transmitiría usted, dentro de su área de la casa especialista, el uso ético a estos estudiantes? Bueno, fíjate que esa es una de las grandes paradojas. Yo creo que actualmente en muchos sistemas educativos, por ejemplo, hoy se habla mucho del tema de la integridad académica, en donde el alumno sabe que no es ético copiar, que no es ético robar literalmente párrafos de otras obras sin ser citados correctamente, que no es ético utilizar imágenes que no son tuyas, que no es ético
utilizar videos que tú no grabaste. Y sin embargo, creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Desafortunadamente. ¿No? Desafortunadamente y descaradamente. Entonces aquí pues se complica porque es una paradoja. Por un lado tenemos que enseñar a nuestros educandos a enseñarles la herramienta y por otro lado enseñarles a no mentir, lo cual es difícil si tomamos en cuenta que la herramienta que ellos usan también miente, ¿no? Y también los incita a que lo hagan. Entonces es una paradoja enorme, ¿no? Es como decirle a un niño, como cuando, me acuerdo cuando era chiquito que mi papá jugaba bromas conmigo, que cuando compraba una nueva tele le decía yo, ¿puedo ver la tele? Y él me decía, sí puedes verla, pero no la enciendas, ¿no? Ponte a leer mejor. Entonces es un poco ese rollo, ¿no? Sí, conózala, sí, explórala, sí, utilízala, pero no dependas al 100% de ella, ¿no? Mira, maestro David, yo siempre he tenido esta distopía muy grande en mi mente desde que vi La Rebelión de las Máquinas, la película de Terminator, que dije, ¿será acaso que el ser humano sea tan tonto, por no decir estúpido, que cabe su propia tumba? Y parece ser que hasta este momento las máquinas van ganando, ¿no? Van ganando por goliza 7-0 y los seres humanos tenemos que en algún momento reaccionar, ¿no? Y decir, no, espérate, espérate, espérate. Hay que volver a los orígenes y hay que volver a muchas cosas que hemos dejado de lado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo lo único que apelo es al sentido común y al pensamiento crítico. Dos cosas que la mayoría de los sistemas educativos nunca atienden, ¿no? En los alumnos, ¿no? Y me acuerdo de un maestro de filosofía en la UNAM que yo tenía que decía que el sentido común, pues siempre resulta ser el menos común de todos los sentidos. Y por otro lado, pues todo el mundo habla, incluso hay manuales y libros completos sobre el pensamiento crítico, pero muy pocas personas saben realmente lo que eso es, ¿no? Entonces, creo que debemos apegar, por un lado, al uso correcto, ético de estas tecnologías. Decirle al alumno, puedes usarla, pero si la usas, pues sí, dime qué parte del trabajo, si no es que el 100% del trabajo es de esa inteligencia artificial y tú solamente le diste la indicación, o qué partes son tuyas y qué partes son de la inteligencia artificial. Y volvemos al punto con el que comenzamos la charla, ¿no? Creo que los chicos están creando un círculo de dependencia muy grave en torno a solo utilizar esta herramienta todo el tiempo, querer utilizarla todo el tiempo. Ya encontraron la panacea, dijeron, pues aquí encuentro las respuestas para todo lo que necesito en el punto de vista académico, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? Porque, insisto, ¿no? La misma inteligencia académica, la misma inteligencia artificial como es el caso de DeepSeek, el caso de Kimi, que son dos inteligencias muy fuertes chinas, a veces ellas mismas mencionan, no toda la información que aquí te presento puede estar correcta, chécala por tu lado, ¿no? Y bueno, por lo menos tienen la licencia de decir, a lo mejor algo de lo que te estoy diciendo está mal, revísalo, ¿no? Pero lo malo es que la mayoría de nuestros alumnos lo toman ahí como si fuera palabra divina, ¿no? La palabra de Dios y así tal cual la copian y la pegan en su trabajo y no se dan el tiempo de discernir y decir, ¿será que esto que me está diciendo la inteligencia artificial será cierto o será mentira? Estos libros que menciona aquí como referencia, me voy a dar 5 minutos para buscar a ver si es cierto. Y muchas veces esos libros pues no los escribió más que nadie, ¿no? O sea, se los inventó se los sacó de la manga. Y bueno, pues eso también habla mucho sobre el tema de la flojera intelectual, que no solamente los estudiantes, ¿no? La gente en general tiene, ¿no? Cuando te das cuenta que La Casa de los Famosos es uno de los programas con más rating en México y Latinoamérica, pues es preocupante, ¿no? Dices, ¿de verdad? Eso es lo que más le interesa ver a la gente. Entonces, pues son cosas que tienen que ver ya no solamente con la educación, sino con el contexto, con la cultura en la que vivimos. ¿Mm? Yo creo que ese es un punto muy interesante, la cuestión de la Casa de los Famosos. Bueno, la Casa de los Famosos, La Rosa de Guadalupe, cuando Los La Liga Ángeles MX, los partidos de fútbol, todo ajá, lo que usted quiera, que vemos, bueno, solamente necesito prender la televisión para poder acceder, ¿no? Ya no así tengo que es. ir muy lejos. Sin embargo, bueno, creo que aquí me gustaría retomar un punto que tocó, maestro, esta distopía, creo si no me recuerdo que le llamó, estilo Sí, Terminator, donde en algún punto nos van a sobrepasar. Yo tengo la idea de que en ciertos procesos, procesos principalmente que son estructurados, es ujú, probable que ya nos hayan pasado. sí, Y lo digo, seguramente. análisis financieros, cuestiones sumamente técnicas, manejo de resultados, etcétera. No Ujú, dudo que ya tengan herramientas por ahí que puedan suplir a analistas, etcétera. Es decir, no me extrañaría. Tampoco tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas en ese sentido. Pero creo que aquí uno de los detalles que debemos de comentar es que esta cuestión de la ética
tal vez se podrán dar cursos, se podrán dar asignaturas, se podrán dar talleres, si lo queremos ver así, pero creo que por lo menos en la cuestión de los estudiantes, creo yo que son respuestas rápidas a preguntas complejas, lo que les llama la atención. Y en el caso del docente, creo que es algo que tal vez nos va a costar mucho trabajo dejar de lado, es la cuestión de la buena fe hacia lo que el estudiante entrega. Todavía no he llegado yo al grado de decirles, fírmame un código de Ética. ética, un código de honor, si es que como lo manejan creo que en otros países, principalmente Estados Unidos, Ujú, donde me firmas tu hoja de que eso lo hiciste tú y tú respondes por él. No ujú. sé si en algún punto lleguemos a ese grado, pero creo que va a quedar en la conciencia de los estudiantes si lo hicieron o no. Sobre todo, pues es este tema, ¿no? O sea, si todo lo que entregas de manera académica, todos tus trabajos, todas tus tareas, las hizo una inteligencia artificial y no tú, entonces, ¿a quién deberíamos darle el diploma o el título? A la inteligencia artificial o a ti, ¿no? Porque volvemos a esa paradoja ya antiguísima, ¿no? De la década de los 70, cuando nos dijeron que vivíamos en la era de información y que, bueno, pues todo estaba dicho y que gracias a la Internet el ser humano iba a tener acceso a conocimiento sin límite, lo cual es cierto, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las personas que acceden a Internet, utiliza redes sociales o inteligencia artificial, es como usted muy bien menciona, maestro Chino, es para resolver dudas muy concretas, muy prácticas, no con ganas de querer aprender, sino de resolver una tarea, de resolver un cuestionario, incluso pasar un examen. Y por otro lado, pues creo que nos hace mucha falta de entrenamiento de inteligencia natural, ¿no? O sea, no entregarle todo a las computadoras, no creer ciegamente en lo que ellas nos dicen y ejercer, pues sí, efectivamente, nuestra capacidad de discernimiento y decir, bueno, realmente yo en la vida, ¿qué es lo que quiero y qué necesito aprender para obtener las metas que yo me estoy planteando, ¿no? Y creo que ahí también tendría mucho que ver, además del aspecto ético, el aspecto de las metas, ¿no? Es decir, ¿qué queremos lograr con todo esto? Es decir, yo le doy un prompt, yo le doy una indicación a la inteligencia artificial, me regresa la respuesta, ¿y qué? O sea, quien contestó fue ella. Hay gente que ni siquiera lee la respuesta, o sea, simplemente copia y la pega en un Word o copia y la pega en un Excel o en un PowerPoint o lo que sea, y listo, ya quedó, ¿no? No se da el tiempo ni siquiera de volver a revisar, leer y corroborar que aquella información que está ahí, pues pueda ser cercana a la realidad, ¿no? Entonces Pues creo yo que creo que, no, hoy disculpe, vivimos, disculpe, sí, sí, disculpe, perdón, maestro. yo creo que hoy vivimos más en un tema de la posverdad que lo que es la verdad, ¿no? Simplemente yo pongo un ejemplo así muy práctico con respecto a lo que pasó en la pelea del Canelo, que cualquier persona que tenga un poco de juicio vea la pelea, pues, se da cuenta rápidamente que de los roster downs, si a lo mejor ganó Canelo 2 fueron muchos, y sin embargo en las tarjetas se presentan los jueces una decisión cerrada. ¿A qué voy con esto? La gente que 20 años después vea las tarjetas y no vea el video, va a decir, ah, no, pues la pelea estuvo pareja, ¿no? Aquí está 18-15, estuvo parejísima, 15-13, quiere decir que Canelo perdió por uno o dos rounds, ¿no? No más. Entonces ahí nos damos cuenta de que estos fenómenos conocidos como la posverdad, aquellos testigos que están amañados, que están alterados incluso por la inteligencia artificial, pues no son tan reales. Es decir, uno puede tomar una foto con unas personas en una fiesta y si alguna de esas personas ya después nos cayó mal, hoy con la inteligencia artificial la podemos borrar de la foto, ¿no? Entonces, pero ya estamos falseando la realidad y ya estamos viviendo en un fenómeno muy complicado y muy complejo más adelante para las nuevas generaciones sobre la posverdad. Ya ve que ahora usted se puede tomar una foto con el artista de su preferencia, usted puede salir ahí abrazado de Chayanne, de los Beatles, de Luis Miguel, de quien sea, ¿no? Y a lo mejor 40 años después habrá gente que vea esa foto y diga, ah, mira, yo no sabía que el maestro David conoció a Luis Miguel, aquí están ellos dos, ¿no? Maestro, Ajá, yo creo que eso lo tendremos que dejar en conciencia de cada quien y la cuestión del tiempo. El tiempo es el que dirá hacia dónde se mueve esta tecnología. El tiempo nos dirá si es una herramienta o ya va a entrar de lleno en nuestro día a día. Pero ujú, bueno, son cuestiones que pues tendremos que ir aprendiendo a la marcha, como fue con la computadora, como fue con la irrupción del internet, etcétera. Maestro, vamos a ir cerrando esta plática. Como siempre, un placer haber podido conversar con usted. Creo que este tema da para 20,000 cosas más y lo iremos viendo en el aula, en nuestro día a día. ¿Qué piensa usted, totalmente. maestro? Totalmente, yo creo que nuestra labor como docentes es decirles a los chicos, miren, esta es la herramienta, hagan uso de ella, pero no lo hagan de manera indiscriminada, ¿no? Siempre disciernan, ¿no? Tengan criterio,
utilicen su sentido común, utilicen su pensamiento crítico. ¿Para qué quieren utilizar la herramienta? Y volviendo al tema de lo que decía Noam Chomsky, toda tecnología es neutra, todo va a depender del uso que se le da y del tipo de usuario que le esté operando. Perfecto, maestro. Bueno, pues le agradezco mucho el tiempo y como siempre le deseo éxito. Un placer. Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación y pues las veces que sea necesario entablar estas charlas, yo encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego, suerte. Hasta luego.